Bueno, antes de empezar quería contaros una pequeña anécdota, es bastante rápida, sobre estas transparencias, para que veáis que Git es bastante útil dentro de la vida en general. Yo las transparencias empecé a hacerlas en el portátil, luego me cansé, me puse a hacerlas en la torre, entonces me hice un zip y me lo llevé a la torre. Las acabé en la torre el sábado, con tiempo, y esta mañana, cuando me he ido a poner a revisarlas, me he dado cuenta que siguen en la torre. Entonces he tenido que irme corriendo a casa a por las transparencias, metérmelas en un zip, subirlas a Drive y bajármelas en el portátil. Si en vez de haber hecho eso lo hubiera metido en un repositorio de Git y lo hubiera subido a GitHub o a un repositorio privado de Bitbucket o a donde fuera, simplemente tenía que haber hecho un clon y ya lo hubiera tenido todo en mi portátil. Vale, para que veáis un poco que es útil incluso con unas transparencias de mierda. Ah, bueno, una aclaración. Esto vale si las transparencias no son un PPT. Si son un PPT, no, eso no funciona. Ahora os contaré por qué. O sea, funciona, pero no es una buena idea. Vale. ¿Qué es Git? Bueno, Git esencialmente, un poco de culturilla general, aparte de que es vuestro amigo. Git fue una herramienta desarrollada por Linus Torvalds. Ellos usaban Mercurial en Linux. Y un día, nadie sabe muy bien por qué, hay quien dice que por desavenencias con los creadores de Mercurial, otros que dicen que porque la empresa que lleva Mercurial quiso cobrar a Linus. En fin, por lo que fuera, le dijeron que tenía que pasar por caja, Linus dijo que a eso a él no le mola mucho, entonces que se iba a hacer su propio gestión de control de versiones, con casinos y barcos y esas cosas. Entonces se creó Git, que está licenciado bajo una licencia de Free Software y bueno, es accesible por cualquiera y la verdad que es bastante usado por la comunidad. Bueno, como podéis ver, es un sistema de control de versiones distribuido y libre. El hecho de que sea libre es importante para nosotros porque nos gustan las cosas libres y es útil para los desarrolladores porque sabes cómo funciona y qué está haciendo de verdad. Por ejemplo, podría ser que un sistema de control de versiones no libre pudiera estar haciendo copias a un servidor que tú no conoces, por ejemplo. Sin embargo, aquí sabes que si tú te bajas, como siempre, si tú te bajas Git, te lo compilas y todas esas cosas, sabes que bajo ningún concepto va a estar haciendo nada más allá del código fuente que tú puedes leer. Además, Git es un sistema de control de versiones distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú tengas una copia, un repositorio en tu local, tú puedes tener otro repositorio en otros sitios y distribuir esa copia de tus recursos de forma que no se te fastidie. Además, por cómo funciona Git, lo que él crea es una especie de snapshot del directorio en el que trabaja en cada momento. Entonces, solamente cogiendo un commit, que veremos ahora un poco más en profundidad, que tiene las snapshot, podrías recrear todo el directorio del proyecto en un momento concreto. No es exactamente así, porque no se guarda todos los ficheros, sino que se guarda referencias a ficheros y demás, pero más o menos es así. Si alguno conocéis SVN o algún otro control de versiones un poco más antiguo, que no sé si es el caso, tal y como trabajan es con los diffs de Linux. No sé si alguien conoce ese comando. Esencialmente lo que hace es que si tú haces un diff entre dos ficheros, te devuelve qué es lo que ha cambiado de uno respecto a otro. Así es como trabaja SVN y este tipo de control de versiones. Simplemente te almacena las diferencias entre un fichero y otro, pero no es capaz de reconstruir el fichero original si no tiene el fichero del origen de los tiempos y va aplicando los cambios. Sin embargo, con Git, al crear snapshot, sí que podrías llegar a reconstruirlo. En el fondo, sí que trabaja con diffs en realidad, pero siempre tiene un almacén en el propio repositorio de el estado general del estado general pues eso, del repositorio del estado de... Me estoy liando. Bueno, vale. ¿Cómo funciona esencialmente Git? Vale, lo que os decía, almacena snapshot, que llama commits, pero que en el fondo son una fotografía del estado del directorio en el que está Git y todos sus subdirectorios en cada momento. Uy, se nos ha ido. Vale. Realmente, como os decía, lo que hace es que guarda una serie de hunks que son las diferencias de un fichero respecto a otro. Por eso, si os abrís en consola, en un gestor gráfico o en GitHub, o cualquier sistema de ese tipo, un commit en realidad os marca en amarillo y en rojo las diferencias entre o sea, lo que has añadido en cada commit. Porque se guarda lo que...
este grafo, yo ya os he dicho que un commit se guarda snapshot, punks, que llamamos. ¿Qué me diríais que tiene un commit? Vale, venga, voy ayudando. Las snapshots, un mensaje que siempre se le añade al commit que describe qué es lo que has modificado, cambiado o lo que sea. Un hash, que es un resumen del contenido, de forma que hace lo que se podría decir que de ID. Y la rama. No exactamente. El commit no conoce la rama en la que está. Eso es otra historia de Git a la que iremos más adelante. El commit se guarda un puntero, ¿a dónde? Solo viendo el árbol me lo podríais tener que decir. Eso es trampa. Vale, efectivamente, se guarda un puntero a su commit anterior. Normalmente, cuando se representan este tipo de árboles, uno podría llegar a pensar que cada commit en realidad tiene un puntero hacia el nodo siguiente. Rememorando estructuras de datos, lo que sería una lista. Eso no es cierto y es uno de los principales problemas que uno se encuentra al trabajar con Git. Que realmente cada nodo no conoce su hijo o sus hijos, solamente conoce su padre. Se agota ahí. Entonces, en un commit aislado, en el que en el fondo es lo que es Git, o sea, el árbol lo construye a partir de el commit, a partir de la etiqueta head, que es, digamos, el último commit, por así decirlo. Pero la única forma que tiene de construir el árbol es yendo hacia atrás, hacia los padres. Por eso, si tú tienes varias ramas y desde una intentas mostrar el árbol, no ves el árbol entero, con todas las ramas como te muestra GitHub, que siempre salen los dibujitos así muy bonitos, con muchas ramas. De hecho, ni siquiera confío en que ese verbo exista. Esencialmente, ahí se meten los archivos a los que tú les haces un git add para añadirlos al repositorio de Git y que empiecen a ser traqueados. Sin embargo, no se añaden al repositorio, porque en el repositorio solamente hay commits. No hay ninguna otra cosa que no sean commits. Y al hacer un git add, tú lo único que haces es añadir ficheros al staging area, ¿vale? Git add funciona como si fuera un move o un cp de Linux. Es decir, tú haces un git add y una expresión regular, un nombre de fichero, un directorio, lo que quieras. Incluso si haces un git add punto, que es lo que se suele hacer, cuando quieres meterlo todo, lo que hace es que te añade todos los nuevos archivos que haya en el repositorio, sean, o sea, que no estén traqueados. ¿Vale? Bueno, como podéis ver ahí, git add file y ya está. Vuelvo al anterior. No tiene mucha más historia. Vale. El repositorio en sí. Un repositorio, bueno, tanto el staging area como el repositorio no existen realmente. O sea, son una intelequia que genera Git, que son como zonas virtuales que él crea con sus cosas y sus herramientas. La forma de... Esto está un poco alto.
la forma de modificarlo es siempre por medio de los comandos de git. En el caso del staging area, en principio, solamente con git add. Y en el caso del repositorio, pues tenemos un amplio repertorio de comandos. No es estrictamente cierto, pero en el caso del staging area, si tú hubieras añadido un archivo a traquear por git y quisieras eliminarlo, podrías hacer un git checkout y quitarlo. De hecho, en el caso de staging area es un git reset head, que ya lo veremos más adelante. En fin, puedes usar otro tipo de comandos, pero no sería lo usual. Bien, entonces, desde el repositorio, o sea, desde el staging area, tú tienes los ficheros que podrías incluir en un commit si lo hicieras. Da igual que tú tengas un fichero 10 o 50. En ese staging area se van a guardar los hunks con las diferencias, digamos, con lo que tú has modificado de ese fichero. Cuando tú hagas un commit, te va a agrupar esos hunks en el commit, le vas a poder poner el nombre, va a generar un hash y lo va a enlazar con el último padre que tenga, que es el que está apuntado por la etiqueta head, que ahora veremos qué es. Bueno, todo el repositorio, o sea, todos los datos del repositorio se encuentran siempre en la carpeta .git, que es una carpeta oculta que está en la raíz del directorio. Podéis entrar tranquilamente, mirar y toquetear algunas cosas, aunque no es demasiado recomendable tocar más allá de la configuración básica, porque, bueno, hace sus cosas y a veces puedes corromperlo. De hecho, a pesar de que tiene un fichero de configuración dentro del .git barra, no es recomendable modificarlo ahí, sino usar los propios comandos que trae Git para añadir la configuración que tú quieras. Que en el fondo lo que hace es escribir en ese fichero, pero bueno, tiene una serie de comprobaciones que si escribes en el fichero no hace. Uy, sí, aquí no hay nada más. Vale, bien. Herramientas para trabajar entre los tres estados. Bueno, esos estados, evidentemente, para crear el .git del repositorio, lo primero que uno tiene que hacer es un git espacio init. Y bueno, obviamente tener instalado git en el ordenador. Al hacer init, lo que hace es que se genera esa carpeta .git y crea un repositorio vacío. Vacío quiere decir que no tiene absolutamente nada. Ni etiqueta head, ni branch, ni nada. No quiero meterme con eso ahora porque no sabemos ni lo que es una etiqueta head, ni branch, ni nada. Entonces, pero bueno, que lo tengáis en mente. Bien. Supongamos que ya tenemos el repositorio creado. ¿Cómo sabemos qué tenemos en cada estado? Bueno, tenemos el comando mágico de git, que es git status, que nos dice exactamente qué hay en cada una de las áreas, es decir, qué tenemos sin traquear, qué tenemos en stage pero no hemos comiteado, y bueno, y ya porque lo que está en el commit es ya parte del repositorio. Y además, git status es una herramienta bastante útil porque te va sugiriendo qué comandos podrías querer usar. Por ejemplo, una vez uno hace git add, se te marca en amarillito, has añadido este fichero a ser traqueado. Quizá no querías. Si no quieres, tienes que usar este comando. Git reset head o el que sea. Luego, además, tenemos este comando que se llama git log. Olvidad de momento los comandos. Git log lo que hace es que muestra los últimos commits ordenados por el orden del árbol. Es decir, el último commit, luego su padre y el padre de este, y así sucesivamente hasta el inicio de los tiempos, hasta que no le quede hueco en la pantalla. Si le pones el --graph, es una opción que acepta este comando, que lo que hace simplemente es que pone en la terminal un asterisco y flechitas, o sea, guiones, para que veas un poco cómo va el árbol. Si tienes diferentes ramas, el --graph sí que te muestra las diferentes ramas haciendo cosas extrañas. Aún así, el commit te lo muestra entero. Es decir, vale, no tengo aquí ningún repo que era bueno. Lo vemos luego con un ejemplo práctico, pero te pone, ocupa más o menos 3 o 4 líneas cada commit, porque te pone el nombre del commit, el hash y demás. Si le pones el --pretty one line, tiene un montón de opciones que el man de Linux os sabe decir. Si le pones el pretty one line, lo que hace es que el commit lo reduce a una sola línea, entonces puedes ver el árbol de una forma un poco más amigable. Es decir, ocupa menos, Dios. Vale. Una vez uno ha añadido cosas, ¿cómo eres tú capaz de ver qué tienes, o sea, qué diferencia hay entre un fichero que has comiteado y entre un fichero que tienes en el working copy, pero no has añadido todavía stage? Con git diff. Lo que hace esencialmente es un diff de Linux, solo que lo hace entre dos estados de Git y, bueno, lo de siempre, te hace algunas comprobaciones, te lo muestra un poco más bonito, etc. Bien, con git diff a secas nos muestra las diferencias que tenemos entre
el staged area y el working copy. Es decir, si yo he modificado un archivo, lo he añadido a la staging area y luego lo he vuelto a modificar, me mostraría las diferencias que he añadido en el segundo paso. Luego tenemos git diff head, que lo que hace es mostrarte las diferencias entre el working area y el repositorio. Pero no todo el repositorio, sino el último commit, es decir, el que está apuntado por la etiqueta head. En vez de head podríamos poner el hash de un commit y entonces nos mostraría la diferencia entre nuestro working copy y ese commit, etc. Esto es interesante, pero tampoco demasiado, porque normalmente cuando uno quiere hacer cosas de este tipo, directamente se va a una herramienta gráfica y selecciona y mueve y eso. O sea, desde consola no es demasiado agradable. Por último, tenemos el git diff --stage, que lo que nos muestra es la diferencia entre el state area y el repo. Puede ser más o menos útil en función de lo que queramos hacer. Normalmente lo que se suele usar es el diff normal para ver la diferencia entre tu estado actual y lo que estás a punto de comitear. Vale. Uy. Bien. Head. Head es un puntero que apunta al último commit, en principio, que tenemos. Es el punto de entrada de Git al árbol que tiene. Es decir, siempre que él intente pintar un árbol con el status o con el log o con lo que sea, siempre entra por head. Es siempre su punto de entrada. Y es lo que te muestra cuando tú haces un git status o muestras diferencias entre el staging, haces commits desde el staging area, siempre lo hace con respecto a head. ¿Esto por qué es relevante? Porque podríamos llegar a tener el puntero head en un commit cualquiera del árbol, que es lo que se suele llamar el detached, es decir, que nos hemos desenganchado de la rama y estamos en un nodo cualquiera del árbol, que en principio cuando lo haces da un poco de mal rollo porque Git empieza a poner alarmas y te dice, oye, cuidado, que te has salido de donde debes, pero no pasa nada porque siempre puedes volver a mover tu puntero head al branch. Bien. Deshaciendo cambios. Esto es la parte más delicada. Tú, una vez has traqueado un fichero, has hecho un commit y tal, puede ser que te hayas equivocado. Y puede ser que quieras volver hacia atrás y deshacer ese cambio. Entonces, existe la herramienta Git Reset, que Git trata con mucho cariño y mucho amor y recomienda no usarla si no es estrictamente necesario. Lo suyo es que no nos equivoquemos. Si, por ejemplo, añadimos un fichero a un commit, hacemos el commit y luego nos damos cuenta que se nos ha olvidado añadir otro fichero, no pasa nada porque Git tiene algunos comandos propios, que ahora mismo no recuerdo cuál es exactamente, pero es algo así como git commit -- amend, que lo que hace es que en el fondo deshace el commit, añade el archivo y lo vuelve a rehacer, pero tú no lo ves, entonces es más seguro. Con esto lo que haces es que desplazas tu head a un commit concreto. Es decir, haces un detach de la rama y te colocas donde te da la gana. Normalmente le pones el modo, si no se lo pones por defecto es soft, que es el bueno, y seleccionas el commit al que te quieres mover. ¿Vale? ¿Qué nos dice el modo? El modo soft lo que hace es que desplaza el head al commit que hemos puesto, pero no modifica los ficheros del working directory, ni los índices del commit ni nada. Es decir, simplemente nos movemos a mirar, por así decirlo. Pero nuestro directorio se queda como estaba. Es decir, no nos borra nada. Este es el que coge Git por defecto porque Git por defecto siempre usa la recomendación esta de cover your ass. Es decir, si tú no le fuerzas a hacer algo, él no lo va a hacer por ti, vaya a ser que se equivoque. Entonces, si yo tuviera cosas sin comitear o en el staged area y hago un reset soft a un commit, eso se quedaría ahí. Me lo movería al working area y me diría, oye, tienes que comitearlo o hacer algo con ello. Pero yo no te lo muevo, o sea, yo no te lo cambio por si acaso. Si tú aún así quieres moverte entero, quiere decir, olvídate de esto y llévame a donde sea, le puedes hacer un hard. Que lo que hace es que mueve el head al commit que sea y deja el working directory tal y como estuviera en ese commit. Es decir, te cambia todos los ficheros y te los pone como estuvieran en ese momento. Como podéis comprender, esto no es algo demasiado recomendable si no quieres perder cosas o si no estás seguro de lo que estás haciendo. Es decir, si tú haces un reset hard, tienes que estar muy seguro de dónde te estás moviendo. Sobre todo porque si el commit donde tú tenías el head
no está en ninguna rama y tú te mueves, o tienes guardado el identificador de ese commit o se puede quedar perdido en el espacio para siempre. Esto es un tema importante. Git tiene bastante síndrome de Diógenes, entonces él no borra absolutamente nada. Si tú le creas un commit y luego te haces un reset y te vas, ese commit sigue existiendo y tú puedes acceder a él si le pones el ID. Lo que pasa es que como solo guarda cada commit sus padres, no vas a tener ninguna forma de acceder a él si no conoces el commit. Entonces se quedaría ahí perdido en el espacio. No es estrictamente cierto, porque Git tiene algunas herramientas para rastrear todos los commits que existen, pero sí que se quedaría fuera del árbol, en principio de forma más o menos sencilla. Vale. Los branch. Un branch es una rama de Git. Y diréis, vale, ¿qué es una rama? ¿Cuántos habéis visto una imagen de un árbol de Git? De un árbol grande. Vale, voy a poneros un poco en contexto. Esto es un pequeño spoiler, ¿eh? Vale. Esto puede ser un repositorio más o menos serio de Git, ¿vale? Lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, como podéis ver, aquí hay varias líneas. No os asustéis porque en el fondo es bastante sencillo. Esencialmente, cada una de estas líneas es lo que se llama un branch, ¿vale? Quedaos con la idea de que es una rama del árbol. Espérate un segundo, esto lo voy a dejar para arriba. Bien. Vale. Bien. ¿Pero qué es una rama en el fondo? Una rama es un puntero. Es simplemente una etiqueta que apunta al último commit de esa rama, que evidentemente puede recrear el árbol entero. ¿Vale? Existen dos conceptos de etiqueta en Git. Por un lado, los branch, que son las ramas existentes, son etiquetas que se pueden mover. Y normalmente cuando tú vas haciendo commits, si tu head está enganchado a la rama, que es lo normal, la rama está enganchada al último commit, entonces cuando tú haces un commit, te crea el nuevo commit y mueve el branch y luego tu head a ese branch. ¿Vale? Si tu head a lo que está enganchado no es a la rama, sino al commit, cuando tú haces commit, el head avanza, pero la rama se queda atrás. Ahora veremos cómo solucionar ese tipo de cosas. Luego, Git tiene una cosa que son las tags, que son etiquetas. De hecho, es literalmente una etiqueta, solo que no son como las ramas, que se pueden mover, sino que son etiquetas que se quedan, una vez tú la creas en un commit, se quedan ancladas a ese commit para siempre. La única forma de cambiarla es eliminándola y volviéndola a crear en otro commit, pero no es muy recomendable. ¿Para qué se suelen usar este tipo de etiquetas? Por ejemplo, si tú estás desarrollando un software, ese software llega un momento que tú lo pasas a producción y dices, vale, esta va a ser mi versión 1.0, en ese commit donde tú la 1.0 la has pasado a producción y funciona, le puedes poner el tag de versión 1.0. Entonces, si en cualquier momento quieres volver a la versión 1.0, solamente tienes que hacer un checkout o un reset a v1.0, que te va a apuntar a la etiqueta. Pero no te creas un branch, de forma que siempre va a estar en ese commit. No va a haber forma de que alguien la mueva a otro sitio. Vale. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes algo como esto? Tú empiezas en master, mira, ¿veis lo que os decía del tag 0.1? Tú empiezas en master, de repente te creas otra rama, develop, que en un primer momento esta etiqueta apunta aquí, hasta que hagas un nuevo commit, que entonces va a ser este, y la etiqueta se va a venir a apuntar aquí. Y tú haces, bueno, varios commits, y llega un momento en el que dices, joder, pero yo quiero volver a master. O sea, quiero que lo que yo he desarrollado en otra rama se vuelva a sincronizar con la rama original donde yo estaba. Vamos a verlo aquí, que es como más fácil. Hemos creado una nueva rama, que es la de feature, avanzamos y llega un momento en el que queremos que se vuelque contra develop, para que nuestra rama de desarrollo tenga lo último que hemos diseñado nosotros. Bien, eso es lo que se llama el concepto de merge, que es literalmente fusionar una rama con otra. El concepto en sí es bastante sencillo. Tú haces git merge de una rama, pones la etiqueta, y entonces la rama en la que estás absorbe el trabajo de la rama que has seleccionado. Esto es relevante porque no es lo mismo desde master hacer git merge develop que desde develop hacer git merge master. Son cosas totalmente diferentes y con implicaciones bastante distintas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú haces un merge hay dos formas de hacerlo. Git por defecto intenta hacerlo de la más sencilla
y si no puede, pues ya lo hace de la siguiente y a veces surgen algunos problemillas. Entonces, imaginaos que tenemos este árbol, ¿vale? Nosotros estamos en el commit aquel de allí, el de más a la derecha, con el head, ¿vale? Pero nuestra rama master está en este, ¿sí? ¿Estamos todos focalizados en eso? Entonces, nuestra rama develop está en el del fondo, con nuestro head, o sea, nosotros estamos allí, y queremos que la rama master avance hasta allí. Es decir, que el contenido de la rama develop se fusione con master. Bien, nos movemos a master con un checkout, que es como te cambias de git checkout, y la etiqueta es como te cambias de ramas. Nota importante, también puedes hacer git checkout y un commit, y entonces te desplazas a ese commit. Si hicieras un git reset, te desplazas tú y todo lo que lleves enganchado. Si, por ejemplo, estás en master, pues también te llevas master, ¿vale? Es algo relevante. Bien, entonces lo que queremos, como decía, es fusionarlo. En este caso, para que el último nodo tenga el mismo trabajo, perdón, para que la etiqueta que está aquí tenga el mismo trabajo que tenemos allí y no pierda ningún trabajo de por aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Única y exclusivamente que la etiqueta master de aquí avance hasta aquel nodo, ¿vale? O sea, eso lo entendemos. Si no lo entendéis, avisadme. ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que haya dos ramas, esto es una única línea, por así decirlo. Entonces, nuestra rama develop, que está al final, tiene todo el contenido de lo anterior. Y el avanzar master haría pues, que obtuviera todo ese contenido. Bien, esto es lo que se llama con fast forward. Es decir, simplemente avanzando se soluciona el problema. Tú avanzas la etiqueta a donde sea que estés y has absorbido todo el trabajo. Esta es la forma fácil y es la que intenta hacer Git por defecto. Pero ahora supongamos que tenemos esto, ¿vale? Nuestro develop está ahí arriba y nuestro master está aquí abajo. ¿Cuál es el problema si directamente colocamos master en la etiqueta de arriba? Que el trabajo del commit de aquí abajo se ha perdido, ¿vale? ¿Lo veis? Porque todas las etiquetas estarían arriba, el de arriba podría ir al anterior, del anterior a este, y de este solamente podría transitar este de aquí, no tendría ninguna forma de llegar a aquel. Entonces, ¿cuál es la única forma de que la rama develop que está arriba absorba el trabajo de la rama master, o viceversa? Que se cree un nodo intermedio, que es lo que se llama con non-fast forward, sin fast forward. Lo que hace es que crea un commit que lo único que hace es cogerse el contenido de la rama de abajo y fusionarlo con el contenido de la rama de arriba. Aquí se pueden producir algunos problemas porque si los ficheros que se han modificado son diferentes, pues no hay ningún problema, se enganchan y esto se tira para adelante, tú has creado ficheros nuevos y todas esas cosas. Pero si en la rama develop has modificado los mismos ficheros que modificaste abajo en la rama master, ¿qué es lo que pasa? Que va a dar un conflicto. Porque Git, en principio, dado que él se cubre el culo, no sabe qué contenidos en la rama develop o en la rama master es el que más te importa. Entonces te da un error y te dice, oye, soluciónalo tú. Ha habido un conflicto, arréglatelas como puedas. Si, por ejemplo, en vez de producirse cambios aquí y aquí sobre el mismo fichero, se produjeran aquí y aquí, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque los cambios de este ya tienen incluidos los cambios de este nodo. Entonces, Git sí sabe que tú ya conocías los cambios de ese nodo cuando modificaste. Entonces, pues, él lo arregla y están tranquilos. Vale, y hasta aquí los merge. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Disculpad que vaya un poco rápido, pero es que como hemos empezado un poquito tarde. ¿Puedo volver a un commit anterior y sacar una rama de ahí? Sí. Vale. Las ramas se crean con el comando git branch y el nombre de la rama. Cuando tú creas una rama, lo que hace por defecto es apuntar a esa rama al commit en el que estás. Bien. Normalmente eso deriva en que cuando tú estás en master tranquilamente, tienes tu commit, tu flechita de master, tu flechita de head apuntando a master y dices, vale, me creo una rama nueva, develop, y te apunta al mismo commit. Pero, si volvemos a la imagen anterior, tú puedes ser que, aun estando aquí, lo que quieras sea crear otra rama desde aquí.
Entonces, ¿qué es lo que harías desde aquí? Un checkout a este nodo. Aquí harías el git branch, crearías el nuevo branch, entonces estaría apuntando aquí. Y bueno, crearías el fichero que quisieras, harías un commit y entonces ya te crearía uno nuevo. Y tendrías otro branch aquí con una flechita apuntando a este sitio. ¿Vale? Recordad que los branches no son nada más que entradas al grafo diferentes. En el fondo tú podrías tener varias ramas que en ningún momento llegarán a juntarse. Porque, yo qué sé, because reasons, tú no... Pongamos que yo he seguido desarrollando en la master, pero sin hacer ni stage, ni commit, ni push. Es una mala idea, pero sí. ¿Puedo mover todo el working area a una rama en el commit en el que estoy, que es el último? Que sea, por ejemplo, develop, antes de hacer stage de esos en la master. No he entendido muy bien la pregunta. Yo tengo solo una rama Master. y estoy trabajando ahí. Vale. No he hecho ni stage ni nada. Git todavía no sabe de lo que estoy haciendo. ¿Puedo mover todos esos cambios que ya he hecho a una rama Sí. que empiece en ese momento De hecho, y no ensuciar la master? en ese momento sería bastante sencillo. Simplemente haces un git branch. Y todo working area me lo mueve. Claro, mientras no hayas hecho stage y esté todo en el working area, simplemente Git no lo ha traqueado. Eso es una cosa importante. Hay veces que Git, depende de lo que quieras hacer, si tienes cosas en stage pero no has hecho commit de ellas, no te deja hacer según qué cosas. Por ejemplo, hacer pull, que ya hemos visto antes, que en el fondo es hacer un merge, es decir, tampoco te deja hacer un merge. Porque hacer un merge implica que vas a modificar el estado del staging area y del working copy. Entonces, lo que Git te prohíbe que tú hagas ese tipo de cosas porque primero necesita que crees un commit con lo que tengas en stage o que lo descartes. Cualquiera de las dos cosas le vale. Porque si sufre modificaciones se podría perder y Git ahí no se mete. ¿Vale? Entonces, en ese caso que dices, que tú tienes una rama master y haces un montón de cosas y de repente te das cuenta que te tenías que haber creado una rama develop antes y no lo has hecho, dices, bueno, no hay problema. Me creo una rama develop, como todo está en el working copy me va a dejar. Esa rama develop va a apuntar al último commit, es decir, al mismo sitio de master, pero tú ya vas a estar, bueno, harías el git branch develop, crearías develop y luego harías un git checkout a develop para mover el head a develop y entonces así lo añadirías al staging area, harías un commit y ya se habría creado un nuevo commit en la rama master, develop, y master seguiría apuntando al commit anterior. Y habiendo hecho commit, habría que deshacer el commit y hacer otra vez la rama. Habiendo hecho commit, tendrías efectivamente que deshacer el commit, o sea, volver hacia atrás, además con hard, lo cual no es... Bueno, no, con soft, para no perder los cambios, y desde ahí hacer el branch, checkout y demás. ¿Vale? Para este tipo de cosas, cuando uno empieza a hacer cosas un poco más raras con el árbol, es recomendable usar un entorno gráfico. Porque hay veces que necesitas más comandos que simplemente hacer un reset, y el entorno gráfico pues se ocupa de ello. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Repositorios remotos. Vale. La gracia de usar Git es no tenerlo en tu local. Quiero decir, si tú al final tienes una copia en tu local, está bien para tus cosas, pero no es excesivamente útil para trabajar con otras personas, que es lo que siempre se vende de Git. Entonces, una de las cosas que más mola de Git es que tú puedes tener un repositorio que se suele llamar Origin. De hecho, puedes tener varios, pero vamos a suponer de momento que solo hay uno, que es un repositorio que tienes en cualquier otro sitio, en un servidor o donde sea, accesible por todos los miembros de tu equipo, y lo que hace tu equipo es que se hace una copia local de ese repositorio, trabaja en ella y luego los cambios los sube al repositorio Origin. ¿Vale? Ese repositorio Origin es lo que se suele llamar un repositorio Vary, que tú puedes crear en cualquier sitio. Lo que harías en vez de un git init, que te crea un repositorio normal, harías un git init -- Vary. Un Vary lo que quiere decir es que no tiene datos en sí. Solamente tendría la carpeta .git, o sea, no tiene los ficheros copiados ni nada de eso. Solamente tiene la carpeta .git, que en el fondo sí que tiene los ficheros copiados, pero con la estructura de Git y cómo lo almacena él, que es mucho más óptimo. De forma que si tú te clonas ese repositorio, puedas tener, sí que se te haría un init y se te crearía toda la jerarquía de directorio hasta el último commit que exista. En principio de la rama master. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un clon de un repositorio, siempre te lleva hasta el último commit del que sea el branch por defecto, que eso es una configuración de Git que está en el repositorio y normalmente, por convenio, suele ser master.
Aunque, repito, tú podrías hacer lo que te echaría de las narices y cambiar el nombre de máster y llamarla, no sé, Juanita. Y funcionaría. Bien, entonces, ¿cómo recibes tus datos del servidor? Supongamos que ya en un servidor allí, perdido la mano de Dios, has hecho el init vare o que desde GitHub le has dado a crear repositorio, que eso es muy mono y muy fácil. Y entonces tú te lo quieres bajar a tu equipo. ¿Qué es lo que haces? Git, clone y la URL. Bien del servidor donde tienes el vare, la que te da GitHub o la que sea. Normalmente, para clonar tienes dos opciones, HTTP, HTTPS o Git, o sea, o SSH. No sé qué estaba pensando. En el caso del HTTPS te pide un usuario y una contraseña y hace una copia, o sea, te pide el usuario de esa máquina y hace una copia. En el caso de SSH puedes configurar una clave pública privada o te pide el usuario y la contraseña y haces copia. Normalmente lo más cómodo, sobre todo si lo más cómodo, es hacerlo por SSH directamente. Entonces, tú de tu ordenador tienes la clave pública, tu clave pública en GitHub o donde sea, o en el servidor, y directamente lo que tienes que hacer es, pues eso, git clone, o cuando hagas pull y push, no te va a pedir la contraseña cada 2x3. ¿Vale? Bien, supongamos que ya lo tengo clonado, yo he hecho mis cosas, mis compañeros han hecho sus cosas, y ahora yo quiero tener la última versión de Origin, que es diferente a la que yo tengo. Vale, existe un comando antes de este, que casi nunca se menciona, que es git fetch, que únicamente lo que hace es bajarse la información de Origin y decirte, vale, estos son los cambios que hay, pero no te hace nada con tu rama, simplemente te dice, tú estás 3, 4, 10, 25 commits por detrás de la rama master o la que sea que tengas configurada en ese momento respecto a Origin. Si tú lo que quieres es bajarte ya los datos y meterlos en tu rama, haces un git pull. Git pull lo que hace es que se descarga el repositorio, lo compara con lo que tú tienes y hace un merge de las ramas. ¿Vale? En el fondo, cuando tú tienes un repositorio en Origin, eso es otra rama, que es master/origin. Y cuando se la baja, ese puntero de master/origin ha avanzado a los nuevos commits que se ha bajado y entonces se hace un merge sobre el tuyo para fusionar las dos ramas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, si alguien ha modificado dos archivos a la vez o ha hecho cosas un poco raras, eso da un conflicto y te dice, oye, no puedo hacerlo porque han pasado cosas. Entonces lo que se suele hacer es un git pull -- rebase, que lo que hace es con un non-fast forward intenta encajarlo un poco mejor. Aún así es posible que, dado que es un merge, te dé un error y te diga, oye, hay conflictos, arréglalos tú, que yo no quiero saber nada. Una cosa que se me ha olvidado comentaros con respecto a los conflictos de un merge. Cuando hay conflictos de un merge, Git lo que hace es que crea un commit nuevo que está fuera de toda rama y en ese commit te genera en el fichero que tiene conflictos una especie de cabeceras donde te separa lo que tú has modificado y lo que venía de la rama. Tú ahí ya modificas ese archivo, borras las cabeceras y lo colocas como te salga de las narices, y una vez has decidido que eso ya funciona y es como tiene que estar, haces un commit de eso y ya continúas con el merge. ¿Vale? Bien, ahora supongamos que yo he modificado cosas en mi local y ahora ya quiero enviar cosas al servidor. Bien, un requisito importante para yo poder subir cosas a Origin es que mi repositorio esté actualizado respecto a Origin. Cuando tú haces un push, el error más típico que suele dar cuando estás trabajando con otras personas a la vez es que el servidor está más adelantado que tú. Entonces, al hacer tú un push, es lo primero que hace es un fetch y te dice, oye, a ti te faltan commits respecto al master. Entonces primero tienes que hacer un pull, bajarte todos los cambios del Origin y una vez esté fusionado y tu repositorio sea igual que el que hay en el servidor remoto, ya puedes subir tus cambios y fusionarlos con el servidor remoto. ¿Vale? Cuando tú haces un push, en el fondo lo único que hace es un SCP. Se copia los datos y los pone allí, más o menos. Es decir, se copia el árbol y se lo lleva allí. Por eso, si hay cambios que tú no tienes registrados en el servidor remoto, no te deja subirlo, porque el servidor remoto no sabe gestionar eso. Tú tienes que clonártelo a tu local, arreglar lo que pase en tu local y una vez ya sea igual o estés tú por delante, subirlo. ¿Vale? Normalmente haces git push origin y el branch que quieres subir. Con git push también funciona, pero ¿qué es lo que hace con git push? Te lo sube por defecto a origin y te coge el branch en el que estés.
Pero puede ser que tú, aunque estés en master, quieras subir develop. Entonces harías git push origin develop. ¿Vale? Además, tú puedes tener configurados diferentes repositorios remotos. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo el código en GitHub o en Bitbucket, entonces ese es mi origin, pero yo el servidor de pruebas lo tengo en otro sitio, entonces me configuro ese y le llamo servidor. Entonces yo podría hacer un git push a origin para subir los datos y luego un git push al servidor para subir la rama y que se hagan las pruebas o lo que sea. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Vale, bien. Con esto hemos dado un vistazo rápido a Git. Esencialmente, para rememorar, un uso normal de Git no implica comandos más allá de clonar el repositorio, añadir archivos con git add, hacer commits y hacer push y pull del repositorio para actualizarlo con respecto al repositorio que sea que estés usando como ajeno. Uh-huh. A ver, Git Remote ADD lo que hace es añadir como servidor remoto una URL. Entonces, una opción, un poco enrevesada, pero una opción para clonar un repositorio, que en el fondo es más o menos lo que hace por debajo el clone, es hacer un git init, entonces instancias un repositorio, añades como remoto el servidor y luego te haces un pull, entonces te baja todo. Pero es un poco enrevesado. Quiero decir, es más fácil hacer un git clone y la URL directamente y ya se lo baja, te añade, te pone como remoto ese repositorio y todas esas historias. Si tú estás en tu máquina y simplemente estás creando un repositorio para ti, que suele ser lo más problemático al principio, cuando no usas un servidor como GitHub, que puedes crear un repositorio con los botones, sino que tú lo haces, al hacer el git init, por defecto no te crea ninguna rama. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear un fichero, el que sea, normalmente suele ser la licencia, o el readme, o cualquier historia de esas. Haces un commit y creas una rama y ya te pones en esa rama, porque si no, estás trabajando sin rama, lo cual no es demasiado buena idea. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vale, bueno. Os voy a contar primero algunas herramientas gráficas, que es algo muy rapidito, porque creo que va a ser más positivo en este orden. Bien. Yo las dos herramientas gráficas con las que he trabajado y las que puedo recomendar son SmartGit y SourceTree. Esto se me ha abierto en la Godot, claro, pero bien. SmartGit es son las dos aplicaciones de escritorio que te permiten trabajar con repositorios desde una interfaz gráfica, de forma que no tienes que estar en la consola y haciendo cosas. Los comandos, en principio, son igual, que si tienes el pull, el push, commits, etc. Git flow, que las herramientas gráficas son muy positivas para el flow. Y lo que haces es que simplemente pues, vas clicando, arrastrando los ficheros y con eso ya pues, creas los commits y esas cosas. Es más cómodo, sobre todo al principio. A ver, yo recomiendo que al principio se use consola, porque es más, o sea, aprendes más. Pero sí que es cierto que es más rápido este tipo de cosas. Aquí tenéis la otra. Esta es de Atlassian, que es un software bastante bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ves el árbol, te pone rápidamente los commits, puedes ver allí lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado. Es un poco más amigable. ¿Vale? Luego, además, es recomendable usar algo tipo GitHub o, en fin, Bitbucket o demás, para tener tus repositorios ahí subidos y tener un respaldo. Lo malo de GitHub es que solo permite repositorios públicos. O sea, puedes tener repositorios privados, pero pasando por caja. Bitbucket sí que permite repositorios privados, no sé si tiene algún límite, pero no me suena. O sea, yo tengo un montón y no me ha saltado todavía. Vale, bueno, volviendo a Gitflow. Gitflow es una especie de framework, un conjunto de herramientas, bueno, de extensiones, también lleva asociado algunas herramientas, que lo que hacen es que facilitan el uso de varias ramas a la vez. Fija una serie de convenios para facilitar trabajar con el arbolito ese enorme que os he enseñado, que a priori puede ser un poco complejo si cada uno hace lo que le sale de las narices. Bien,
Esencialmente, Gitflow pasa por al menos tener una rama master y una rama develop, como mínimo. Los gurús de Gitflow, además, recomiendan tener una rama hotfix, una features y una release branch. Pero ahora veremos que eso no es estrictamente necesario, sobre todo al principio. Vale, bueno, eso lo he puesto ahí abajo, que tampoco. Vale, esto es un proyecto usando Gitflow. ¿Qué es lo que te permite Gitflow esencialmente? Bueno, te permite llevar una gestión de proyecto pudiendo separar bien los contenidos de cada uno de los estados en los que puede estar tu proyecto. Es decir, en la rama master tendrías tu proyecto funcional con tu software que funciona y lo puedes subir a producción. En la rama develop tendrías tu proyecto a desarrollar que funciona mal, que tiene bugs, que, en fin, lo que sea, pero funcional. Es decir, tú en develop tienes que tener algo que funcione. Aunque funcione mal y tenga bugs, pero que funcione. Si tú te pones a desarrollar una nueva funcionalidad, no empiezas en develop. Te creas una feature por cada una, o sea, un branch de feature por cada una de las funcionalidades que vayas a desarrollar. Es decir, si yo mañana estoy haciendo una aplicación y me pongo a desarrollar el login, me haría un feature-login y trabajaría ahí hasta que el login estuviera listo y entonces lo fusionaría a develop, obviamente la borraría, esta rama, y ya me olvidaría de ella. De forma que siempre tenemos en develop, lo que hay en develop es funcional y yo desde develop me puedo sacar lo que quiera y ponerme yo a trabajar directamente. Y si estoy haciendo algo y corro el riesgo de que pete, no jodo develop y mucho menos fastidio la aplicación en producción. Además, la rama hotfix y release, que es por lo que decía que no son estrictamente necesarias, hotfix se usa para poner los bugs que tú quieres rápidamente solucionar. Entonces, si estás en master, surge un bug, ¿qué es lo que haces? Te sacas una rama hotfix, lo solucionas y la vuelves a integrar. Obviamente la integras a master y a develop para que aquí también esté solucionado el error. Y luego los de release lo único que sirven es lo que se llamaría preproducción. Tú desde la rama de desarrollo, donde tienes un código que en principio funciona, pero que no has probado en lo que sería un servidor de producción, lo mueves a release, lo llevas a una máquina que funciona igual o similar a la máquina donde finalmente va a estar la aplicación y lo pruebas. Que ahí funciona bien, cojonudo. Lo mandas a master y ya tienes una nueva versión. ¿Vale? Como podéis ver, tampoco es tan complejo y en el fondo tú que siempre vas a estar trabajando en una sola rama. Quiero decir, los momentos, en una o en dos, pero los momentos en los que vas a hacer cosas un poco más extrañas son momentos de despliegue, son más concretos, pero te permite compartimentar muy bien cada una de las partes, o sea, cada uno, digamos, de los estados de tu software para que si algo se rompe, no se rompa en todos sitios. Entonces, ya os he ido adelantando un poco, pero esencialmente tienes, bueno, la rama master y develop, que como ya os he dicho, la master tiene el código final, develop tiene el código que funciona, pero que puede tener bugs, y los de feature es una rama, no es una rama, de hecho es una entelequia, de forma que cada vez que tú vas a desarrollar una nueva funcionalidad, creas una rama feature guión. Uy, vaya, aquí, ¿ves? Se me ha colado el nombre. Bueno, sería feature guión, es el convenio, y el nombre de lo que sea que vayas a desarrollar, login o lo que sea. Esta rama por convenio sola y exclusivamente se puede integrar con la rama develop, de forma que cuando acabas vuelcas todo el contenido sobre develop, y bueno, suelen llamarse. Ah, mira, no, esto tiene sentido. Feature guión, aunque pueden tener cualquier nombre, lo que sea por convenio es ese, excepto master, develop o hotfix. Técnicamente hablando, tampoco podrían, si tienes una rama release, tampoco podrían tener el nombre release guión algo, porque lo estás usando. Esto en el fondo es sentido común, lo que pasa que, como siempre se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, con Gitflow se fijan unas bases de forma que todos trabajamos del tirón. Vale, la rama hotfix se crea a partir de master, se usa para implementar soluciones a bugs y bueno, se puede y se debe integrar tanto en master, una vez hayas arreglado el bug, como en develop, para que ese bug no se propague a la nueva versión de develop. Vale. En las herramientas gráficas que os había enseñado antes, si os habíais fijado, hay un botoncito de poner Gitflow. Lo bueno de estas herramientas, y es altamente recomendable trabajar con estas herramientas cuando se usa Gitflow, es que cada una de estas cositas, es decir, el crear una nueva feature no es, o sea, es algo un poco complejo, porque tienes que crear el branch, hacer el commit, moverlo todo, etc.
Estas herramientas, lo bueno que tienen es que simplemente tú configuras y le dices, mi rama de features se va a llamar siempre features guión lo que sea. Y simplemente dándole a git flow, crear una nueva feature, ya te crea el branch y ya empiezas a trabajar ahí directamente. Cuando tú has terminado de desarrollar ahí, le das a finish y entonces ya solo hace el merge con la rama develop, te tira algún error si lo hay y te elimina la rama de feature, lo cual es bastante útil. Normalmente, en cuanto, o sea, al inicio de un proyecto, cuando tú tienes 4 líneas de código que ni funcionan ni narices, pues te da igual. Trabajas en master o como mucho en master y develop y vamos viendo. Una vez tú sacas la primera versión funcional de tu código, y ojo, que como ya os he dicho, Git nació para traquear Linux. Linux, no olvidemos, un sistema operativo que tiene millones de líneas de código. Git sirve para traquear absolutamente cualquier fichero, pero se suele recomendar que sean ficheros de código, es decir, nada de almacenar binarios. Por eso decía que los PPT no es una buena idea almacenarlos. Si yo me guardo un binario, un PPT, un PDF, un doc, lo que sea, Git no va a ser capaz de saber qué cambios ha habido respecto de un fichero a otro. Solamente va a saber que el binario ha cambiado. Entonces, evidentemente, te va a guardar la nueva versión del binario, pero no vas a ver la diferencia. Lo recomendable siempre es que en Git se traqueen sola y exclusivamente los ficheros de código, pero no los binarios. Es decir, que tú guardes lo que te hace falta para generar el binario, pero no el binario en sí. De esta forma puedes generarlo donde sea, y si tú, por ejemplo, estás trabajando con código C, porque a pesar de que Git se usa mucho en proyectos web, no solo se usa en proyectos web, si tú estás trabajando con C, yo puedo compilar C en mi portátil y luego que otra persona compile C en su portátil, y el binario que yo compile en mi portátil no le va a servir de nada, entonces no tiene sentido meterlo en Git, porque es cargarlo para nada. Es mejor mandarle los fuentes y que directamente él saque en compile allí, en su local. Lo mismo aplica a cualquier otro lenguaje o cualquier historia que se tenga que compilar. Es decir, por ejemplo, en un proyecto web, algo que suele ser, entre comillas, un error, es si tú estás trabajando con tecnologías como LESS, SAS o demás precompiladores de CSS, tú lo que metes en Git es el LESS, el SAS, los precompilados, pero no el CSS, porque el CSS ya se genera. Entonces sería como tener dos archivos redundantes, y por eso no se suele incluir. ¿Vale? Vale, esto. Y bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? ¿No? ¿En serio? Hay dos opciones, yo me decanto por la segunda. O os habéis enterado de todo muy bien y no surgen dudas, o no os habéis enterado absolutamente nada, y entonces, claro, no tenéis ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Si necesitáis cualquier cosa, os ponéis a enredar o tenéis alguna duda, pues podéis preguntarme o, en fin, en el Google podéis encontrarlos también, y si no, preguntar a Google, que es bastante sabio. Y eso es todo. Problemas que uno se encuentra a trabajar con Git, que realmente cada nodo no conoce su hijo o sus hijos, solamente conoce su padre. Entonces, en un comité aislado, en el que en el fondo es lo que es Git, o sea, el árbol lo construye a partir de el commit, a partir de la etiqueta head, que es, digamos, el último commit, por así decirlo. Pero la única forma que tiene de construir el árbol es yendo hacia atrás, hacia los padres. Por eso, si tú tienes varias ramas y desde una intentas mostrar el árbol, no ves el árbol entero, con todas las ramas como te muestra GitHub, que siempre salen los dibujitos así muy bonitos, con muchas ramas.
veáis este grafo, yo ya os he dicho que un commit se guarda snapshot, hunks que llamamos. ¿Qué me diríais que tiene un commit? Vale, venga, voy ayudando. Las snapshots, un mensaje que siempre se le añade al commit que describe qué es lo que has modificado, cambiado o lo que sea. Un hash, que es un resumen del contenido, de forma que hace lo que se podría decir que de ID. Y la rama. No exactamente. El commit no conoce la rama en la que está. Eso es otra historia de Git a la que iremos más adelante. El commit se guarda un puntero, ¿a dónde? Solo viendo el árbol me lo podríais tener que decir. Eso es trampa. Vale, efectivamente, se guarda un puntero a su commit anterior. Normalmente, cuando se representan este tipo de árboles, uno podría llegar a pensar que cada commit en realidad tiene un puntero hacia el nodo siguiente. Rememorando estructuras de datos, lo que sería una lista. Eso no es cierto y es uno de los... bueno, antes de empezar quería contaros una pequeña anécdota, es bastante rápida, sobre estas transparencias, para que veáis que Git es bastante útil dentro de la vida en general. Yo las transparencias empecé a hacerlas en el portátil, luego me cansé, me puse a hacerlas en la torre, entonces me hice un zip y me lo llevé a la torre. Las acabé en la torre, el sábado, con tiempo, y esta mañana, cuando me he ido a poner a revisarlas, me he dado cuenta que siguen en la torre. Entonces he tenido que irme corriendo a casa a por las transparencias, metérmelas en un zip, subirlas a Drive y bajármelas en el portátil. Si en vez de haber hecho eso lo hubiera metido en un repositorio de Git y lo hubiera subido a GitHub o a un repositorio privado Bitbucket o a donde fuera, simplemente tenía que haber hecho un clon y ya lo hubiera tenido todo en mi portátil. Vale, para que veáis un poco que es útil incluso con unas transparencias de mierda. Ah, bueno, una aclaración. Esto vale si las transparencias no son un PPT. Si son un PPT, no, eso no funciona. Ahora os contaré por qué. O sea, funciona, pero no es una buena idea. Vale. ¿Qué es Git? Bueno, Git esencialmente, un poco de culturilla general, aparte de que es vuestro amigo. Git fue una herramienta desarrollada por Linus Torvalds. Ellos usaban Mercurial en Linux. Y un día, nadie sabe muy bien por qué, hay quien dice que por desavenencias con los creadores de Mercurial, otros que dicen que porque la empresa que lleva Mercurial quiso cobrar a Linus, en fin, por lo que fuera, le dijeron que tenía que pasar por caja, Linus dijo que a eso a él no le mola mucho, entonces que se iba a hacer su propio gestión de control de versiones, con casinos y barcos y esas cosas. Entonces se creó Git, que está licenciado bajo una licencia de Free Software y bueno, es accesible por cualquiera, que si tú haces un diff entre dos ficheros, te devuelve qué es lo que ha cambiado de uno respecto a otro. Así es como trabaja SVN y este tipo de control de versiones. Simplemente te almacena las diferencias entre un fichero y otro, pero no es capaz de reconstruir el fichero original si no tiene el fichero del origen de los tiempos y va aplicando los cambios. Sin embargo, con Git, al crear Snapshot, sí que podrías llegar a reconstruirlo. En el fondo, sí que trabaja con diffs, en realidad, pero siempre tiene un almacén en el propio repositorio de el estado general del estado general del repositorio del estado de... Me estoy liando. Bueno, vale. ¿Cómo funciona esencialmente Git? Vale, lo que os decía. Almacena snapshot, que llama commits, pero que en el fondo son una fotografía del estado del directorio en el que está Git y todos sus subdirectorios en cada momento. Uy, se nos ha ido. Vale. Realmente, como os decía, lo que hace es que guarda una serie de hunks que son las diferencias de un fichero respecto a otro. Por eso, si os abrís en consola, en un gestor gráfico o en GitHub, o cualquier sistema de ese tipo, un commit en realidad os marca en amarillo y en rojo las diferencias entre lo que has añadido en cada commit. Porque se guarda lo que... y la verdad que es bastante usado por la comunidad. Bueno, como podéis ver, es un sistema de control de versiones distribuido y libre. El hecho de que sea libre es importante para nosotros porque nos gustan las cosas libres
y es útil para los desarrolladores porque sabes cómo funciona y qué está haciendo de verdad. Por ejemplo, podría ser que un sistema de control de versiones no libre pudiera estar haciendo copias a un servidor que tú no conoces, por ejemplo. Sin embargo, aquí sabes que si tú te bajas, como siempre, si tú te bajas Git, te lo compilas y todas esas cosas, sabes que bajo ningún concepto va a estar haciendo nada más allá del código fuente que tú puedes leer. Además, Git es un sistema de control de versiones distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú tengas una copia, un repositorio en tu local, tú puedes tener otro repositorio en otros sitios y distribuir esa copia de tus recursos de forma que no se te fastidie. Además, por cómo funciona Git, lo que él crea es una especie de snapshot del directorio en el que trabaja en cada momento. Entonces, solamente cogiendo un commit, que veremos ahora un poco más en profundidad, que tiene las snapshot, podrías recrear todo el directorio del proyecto en un momento concreto. No es exactamente así, porque no se guarda todos los ficheros, sino que se guarda referencias a ficheros y demás, pero más o menos es así. Si alguno conocéis SVN o algún otro control de versiones un poco más antiguo, que no sé si es el caso, tal y como trabajan es con los diffs de Linux. No sé si alguien conoce ese comando. Esencialmente lo que hace